¿Y si te dijera que el hábito más responsable que tienes con tu salud, ese de ir al médico cada año, hacerte todos los análisis, seguir cada recomendación sin cuestionar nada, podría estar acortando tu vida en lugar de alargándola? Sé que suena imposible, sé que va en contra de todo lo que nos enseñaron, pero en los próximos minutos voy a mostrarte evidencia científica real, publicada en las revistas médicas más serias del mundo, que demuestra que para las personas mayores de 65 años, ciertos exámenes de rutina no solo son innecesarios, sino que pueden desencadenar una cadena de eventos médicos que destruye para siempre tu calidad de vida. Esto no es teoría. Esto le está pasando a personas como tú, ahora mismo, en hospitales de toda América Latina y el mundo. Pero antes de revelarte cuáles son esos exámenes que pueden hacerte más daño que bien, necesito pedirte algo urgente. ¿Desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿Estás en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Venezuela o en otro país? Escríbelo ahora en los comentarios. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y por favor, dale like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te toma exactamente un segundo, pero es la única manera en que YouTube entiende que esta información es vital y la entrega a otras personas que la necesitan desesperadamente. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Entonces presta mucha atención, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos podría ser la información más importante que recibas este año. Mi nombre es la doctora María Guadalupe y llevo más de 20 años trabajando en medicina integrativa y longevidad para pacientes latinos. He atendido en clínicas en Ciudad de México, en Medellín y en Buenos Aires. Y te digo con toda la autoridad de mi experiencia clínica, el sistema médico moderno fue diseñado con una lógica brillante para pacientes de 40 y 50 años, pero nadie actualizó ese manual cuando llegamos a los 65, los 70 o los 75. El resultado es una máquina que sigue apretando el mismo botón. Haz el examen, trata lo que encuentres, sin preguntarse si ese botón todavía tiene sentido para tu cuerpo, para tu edad y para tu calidad de vida real. Y esa omisión silenciosa tiene consecuencias devastadoras. Hoy vamos a hablar de algo que los médicos raramente tienen tiempo de explicarte en una consulta de 15 minutos. La diferencia entre hacerse un examen que te salva la vida a los 50 y hacerse el mismo examen que puede arruinártela a los 75. Vamos a hablar de lo que yo llamo la lente de la longevidad, una forma completamente nueva de ver tu relación con el sistema de salud. No estoy aquí para decirte que dejes de ir al médico. Estoy aquí para darte las herramientas que necesitas para ir al médico como un paciente informado, con preguntas concretas, con criterio propio y con el poder de decir, doctor, espere un momento, necesito entender esto mejor antes de decidir. Al final de este video voy a entregarte algo muy valioso, un protocolo de 5 preguntas que puedes llevar a tu próxima consulta médica. 5 preguntas simples, directas y respaldadas por la ciencia que van a cambiar completamente la conversación con tu médico. Estas preguntas son las mismas que los especialistas en geriatría, los médicos que estudian específicamente cómo envejece el cuerpo humano, se hacen entre ellos, pero que muy pocos comparten con sus pacientes. Porque seamos honestos, un sistema médico que factura por procedimientos no tiene ningún incentivo para decirte que, a veces, la mejor medicina es no hacer nada. Pero yo sí tengo ese incentivo, y ese incentivo se llama tu bienestar. Quiero contarte la historia de don Ricardo. Tenía 74 años, era jubilado, excontador, vivía en Guadalajara con su esposa de toda la vida. Caminaba 30 minutos cada mañana, no fumaba, casi no bebía, comía bien. Era por cualquier medida razonable un hombre saludable. Pero su médico de cabecera, en una revisión anual de rutina, le dijo algo que a todos nos suena familiar. Don Ricardo, ya que está aquí, ¿por qué no nos hacemos unos exámenes de precaución? Es solo para estar seguros. Don Ricardo asintió, como asiente la mayoría de nosotros, porque ¿quién va a discutirle al médico? ¿Quién va a decir que no a la seguridad? Esa frase, solo para estar seguros, fue el inicio de una cadena de eventos que cambió su vida para siempre. El primer examen mostró algo, no algo grave, sino algo que merecía investigarse más.
Eso llevó a un segundo estudio. El segundo estudio mostró una anomalía leve, que según el médico probablemente no era nada, pero había que descartar. Eso llevó a una biopsia. La biopsia tuvo una complicación. La complicación requirió hospitalización. Durante la hospitalización, don Ricardo contrajo una infección. La infección dañó su función renal. Y don Ricardo, que entró caminando a una consulta de rutina en enero, pasó los siguientes 4 meses entre hospitales y recuperaciones, perdió 8 kilos, dejó de caminar por el dolor y nunca recuperó del todo la energía que tenía antes. Todo esto, recuerda, comenzó con un examen de precaución para un hombre que no tenía ningún síntoma. Lo que le pasó a don Ricardo tiene un nombre en la literatura médica. Se llama el efecto cascada. Es como una fila de fichas de dominó. La primera ficha es un examen innecesario. La segunda ficha es un resultado ambiguo, porque a partir de los 70 años, prácticamente todos los cuerpos humanos tienen algo que parece anormal en una imagen de alta resolución, aunque ese algo jamás vaya a causar síntomas ni a cortar la vida. La tercera ficha es la intervención para investigar ese resultado, y a partir de ahí, el cuerpo de una persona mayor, que se recupera más lento, que tolera menos la anestesia, que tiene menos reservas fisiológicas, puede entrar en una espiral de complicaciones que ningún médico planeó y que nadie quiso, pero que ocurrió de todas formas. Quizás mientras escuchas esto, estás pensando en alguien que conoces, un familiar, un vecino, un amigo, alguien que entró al hospital por algo pequeño y salió diferente, más frágil, más asustado, con menos independencia de la que tenía antes. No estás imaginando cosas. Ese patrón es real, documentado y más común de lo que el sistema médico está dispuesto a admitir. Los médicos no son villanos en esta historia. La gran mayoría son personas dedicadas que genuinamente quieren ayudar. El problema es que están operando con un protocolo diseñado para una población más joven, dentro de un sistema que los presiona a hacer más exámenes, más estudios, más procedimientos. El problema no es la mala intención, el problema es el piloto automático. La historia de don Ricardo no termina en tragedia absoluta. Él sobrevivió, se recuperó parcialmente, pero termina con una pérdida que no aparece en ningún expediente médico. La pérdida de su confianza en su propio cuerpo, de su rutina de caminatas matutinas, de esa sensación de vitalidad que tenía antes de que alguien le dijera que necesitaba estar más seguro. Y eso, para una persona de 74 años, es un precio altísimo, porque la medicina moderna sabe medir tumores y placas y densidades óseas, pero no sabe medir la alegría de levantarse cada mañana sintiéndote capaz. No sabe medir la independencia. Y si nadie defiende esos valores dentro del consultorio, nadie lo hará. Por eso estás viendo este video, por eso yo estoy aquí. Entonces, ¿de qué exámenes estamos hablando exactamente? Voy a ser muy específica, porque la vaguedad no te sirve de nada. El primero es la colonoscopía de rutina después de los 75 años. Durante décadas nos dijeron que este procedimiento salva vidas, y a los 50 o 60 años es completamente cierto. Pero lo que nadie te explica es que los cánceres de colon que aparecen después de los 75 años son, en su gran mayoría, tumores de crecimiento extremadamente lento, tan lentos que los especialistas los llaman tortugas biológicas, que tardan entre 10 y 15 años en volverse peligrosos. Piénsalo así, si tu cuerpo fuera una casa, esos tumores serían una pequeña humedad en una pared del sótano. Existe, pero no va a derrumbar la casa en tu tiempo de vida. Y la colonoscopía, que implica preparación agresiva, sedación y la introducción de instrumentos en un colon que a esa edad tiene paredes más delgadas y frágiles, conlleva un riesgo real de perforación intestinal. Una perforación que, en una persona mayor de 75, puede ser mortal. El segundo examen es el PSA agresivo en hombres y las mamografías anuales en mujeres mayores. Aquí entramos en el territorio de lo que los médicos llaman sobrediagnóstico. Y es quizás el concepto más importante de todo este vídeo. El sobrediagnóstico ocurre cuando encontramos algo que técnicamente existe, pero que nunca iba a causar síntomas ni a matar a esa persona. Imagina que tu cuerpo es una ciudad y los médicos son inspectores con lupas de altísima precisión. A los 70 años, casi todas las ciudades tienen grietas en las aceras, tuberías viejas, paredes con manchas.
La mayoría de esas fallas llevan décadas ahí y nunca han causado ningún problema. Pero cuando el inspector las encuentra y las reporta, el sistema automáticamente activa la maquinaria de reparación, con radiación, cirugía, medicamentos, para tratar algo que nunca iba a hacerte daño. Y esa reparación sí puede dañarte. El tercer examen es la prueba de esfuerzo cardíaco de rutina en pacientes sin síntomas. Este es uno que muchos de ustedes probablemente se han hecho o tienen agendado. Y entiendo por qué. El corazón da miedo. Nadie quiere una sorpresa cardíaca. Pero la ciencia es contundente. En personas asintomáticas, es decir, personas que no sienten dolor en el pecho, no tienen falta de aire, no tienen señales de alarma, esta prueba tiene una tasa de falsos positivos de hasta el 40%. Eso significa que 4 de cada 10 personas que hacen esta prueba sin síntomas reciben un resultado que parece indicar un problema cardíaco, cuando en realidad no lo hay. ¿Y qué ocurre con ese falso positivo? El médico, siguiendo el protocolo, envía al paciente a una cateterización, un procedimiento invasivo, que a su vez puede provocar un infarto o un derrame cerebral. El remedio, literalmente, puede convertirse en la enfermedad. El cuarto examen es el DEXA scan, la densitometría ósea, seguido de medicación automática. A muchas mujeres mayores de 65 años se les hace este estudio, y cuando el resultado muestra osteopenia u osteoporosis, lo cual es completamente normal en el proceso de envejecimiento, se les recetan automáticamente bifosfonatos, que son medicamentos para fortalecer el hueso. Lo que el médico muchas veces no menciona es que estos medicamentos, tomados por más de 5 años, están asociados a un riesgo de fracturas atípicas de fémur, el hueso de la cadera, y a una condición llamada osteonecrosis de la mandíbula, donde el hueso de la quijada literalmente comienza a morir. Tus huesos son como la estructura de un edificio antiguo. Tienen su propia lógica, su propio equilibrio. Intervenir con medicamentos agresivos sin antes intentar soluciones más simples, ejercicio de fuerza, vitamina D, prevención de caídas, es demoler paredes para arreglar una grieta. El quinto examen es el ultrasonido de carótida en pacientes sin síntomas. La carótida es la arteria principal del cuello que lleva sangre al cerebro. Suena lógico revisarla, ¿verdad? El problema es este. Cuando este estudio detecta un bloqueo moderado en alguien que no tiene ningún síntoma, sin mareos, sin pérdida de visión, sin debilidad en un lado del cuerpo, el siguiente paso protocolar es una cirugía llamada endarterectomía para limpiar esa arteria. Y esa cirugía, realizada en una arteria que lleva sangre directamente al cerebro, tiene un riesgo de entre 2 y 3% de causar un derrame cerebral durante el procedimiento mismo. En otras palabras, la operación diseñada para prevenir un derrame puede provocarlo. Y lo más impactante es que los estudios demuestran que en pacientes sin síntomas, simplemente controlar la presión arterial y los factores de riesgo produce resultados iguales o mejores que la cirugía, sin ninguno de esos riesgos. El bisturí no siempre es la respuesta. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Doctora María Guadalupe, ¿entonces qué hago? ¿Dejo de ir al médico? ¿Ignoro todo? No, absolutamente no. Eso sería tan peligroso como el exceso de intervención que acabamos de describir. Lo que necesitas no es menos medicina, es medicina más inteligente, más personalizada, más honesta sobre lo que la ciencia realmente dice para tu edad y tu situación específica. Y para eso, hoy voy a darte algo concreto, el protocolo de la lente de la longevidad. 5 preguntas que puedes escribir en un papel, guardar en tu cartera y llevar a tu próxima consulta médica. 5 preguntas que van a transformarte de un paciente pasivo, que asiente y firma, en un paciente activo, informado y empoderado. No necesitas un título de medicina para hacerlas, solo necesitas el valor de preguntar. La primera pregunta es: Doctor, ¿cuál es la tasa de falsos positivos de este examen para alguien de mi edad? Esta pregunta sola puede cambiar toda la conversación, porque los médicos saben, aunque rara vez lo dicen, que la precisión de muchos exámenes disminuye significativamente en pacientes mayores.
Un resultado positivo a los 75 años tiene un significado estadístico completamente diferente al de un resultado positivo a los 50. La segunda pregunta es, si encuentran algo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento realistas para alguien con mi perfil? Esto te obliga a salir del mundo abstracto del por si acaso y entrar en el mundo concreto de las consecuencias reales. No preguntes si pueden encontrar algo, pregunta qué harán con lo que encuentren. Esa diferencia es todo. La tercera pregunta es, ¿cuál es el riesgo del procedimiento de tratamiento en sí mismo? Esta es la pregunta que casi nadie hace y que más vidas podría salvar, porque el sistema médico es muy bueno explicándote el riesgo de la enfermedad, pero muy malo explicándote el riesgo del tratamiento. Tienes derecho a saber ambos números antes de decidir. La cuarta pregunta es, ¿qué pasa si simplemente lo monitoreamos por ahora? Esta pregunta tiene un poder enorme, porque introduce en la conversación una opción que el sistema rara vez ofrece voluntariamente, la opción de no hacer nada de inmediato. En medicina geriatría, esta opción se llama vigilancia activa, y para muchas condiciones en personas mayores es tan efectiva como la intervención, y mucho menos riesgosa. No tengas miedo de pronunciar estas palabras. Son palabras de sabiduría, no de cobardía. La quinta pregunta es, ¿cuál es la intervención no invasiva más efectiva para mi situación? Esta pregunta abre la puerta a conversaciones que el sistema médico moderno frecuentemente ignora. El poder del movimiento, de la alimentación, del sueño, del control del estrés, de la conexión social. Para la salud ósea, el tai chi y los ejercicios de equilibrio reducen las caídas hasta en un 45%, sin ningún medicamento. Para la salud cardiovascular, caminar 20 minutos al día, controlar la presión y dejar de fumar producen resultados que ningún stent puede superar en un paciente sin síntomas. Para la salud intestinal, una dieta rica en fibra y probióticos naturales, frijoles, nopal, kéfir, verduras fermentadas, hace por tu colon lo que ninguna colonoscopía puede hacer. Te mantiene sano desde adentro, todos los días, sin riesgos. Tu cuerpo tiene una sabiduría ancestral. Apréndela a escuchar. Quiero cerrar con algo que le digo a cada paciente que llega a mi consulta por primera vez. Tú trabajaste toda tu vida. Construiste una familia, pagaste tus cuentas, te levantaste cuando caíste, aguantaste cosas que nadie sabe. Te mereces envejecer con dignidad, con energía y con el control de tu propia salud en tus manos. La salud no vive en la farmacia ni en el hospital, vive en tus hábitos diarios, en tus preguntas valientes, en tu decisión de no ser un paciente pasivo. Aplica hoy mismo al menos una de las cosas que aprendiste aquí. Escribe esas 5 preguntas. Comparte este video con alguien que las necesite. Y si este contenido te aportó algo valioso, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 exámenes te sorprendió más? En el próximo video voy a revelarte los 5 alimentos que los cardiólogos más longevos del mundo comen cada semana y que probablemente no están en tu mesa todavía. Activa las notificaciones para no perdértelo. Aquí, tu salud siempre es la prioridad.